Buen día, camarada Santino. Buen día, Martín. Bueno, como hablábamos previamente, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que desarrolla Stalin en las obras completas, en el tomo uno, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Del tomo uno de las obras completas de Stalin. ¿De qué trata? Bueno, ahí supongo que vamos a dejar el texto en la descripción después, cuando ya lo subamos. Entonces, bueno, aquí a ver por dónde empezamos a analizar. Bueno, básicamente de lo que habla en general es de la cuestión de la cuestión tan importante de las manifestaciones sociales, ¿no? Que lo pudimos ver el año pasado en toda su amplitud en países como Chile, este, mm, bueno, en Ecuador, en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Tal cual, las manifestaciones callejeras, ¿no? Manifestación en la calle. Claro, sí, sí. ¿Cuál es el valor que ve Stalin a las manifestaciones callejeras de masas? Bueno, ahí para empezar, Stalin, de paso explicamos el método científico marxista, ¿no? Que hay muchos marxistas de nombre, pero que en la práctica no conocen cuál es el método científico del marxismo, ¿no? Y puede ser por ignorancia o por lo que sea, pero la cuestión es que lo desconocen. Así que aquí Stalin, básicamente en este texto da una gran lección de dialéctica, este, mm, nombrando a varias contradicciones dialécticas. La primera de ellas es la cuestión de que en una manifestación social hay dos tipos de integrantes. Está por un lado el manifestante decidido, que es el revoltoso, ¿no? Desde el punto de vista del Estado capitalista, que reprime, y luego tenemos el curioso, que no es alguien que está decidido, pero que está ahí viendo por qué tanta gente digamos, por qué tanta gente se expone a los latigazos, a las balas del Estado, ¿no? Claro, lo que dice Stalin en el texto es el curioso eh, realmente piensa que tiene que haber una razón muy importante, ¿no? Para que una persona se exponga a la represión, se exponga quizás bueno, a recibir un golpe muy fuerte en la espalda o en cualquier parte del cuerpo, termine preso, privado de la libertad. O sea, realmente tiene que ser algo muy justo, un derecho que esté reclamando que sea importante realmente, ¿no? Porque si no, nadie pone en riesgo su pellejo. Claro, exactamente. Y bueno, lo que dice Stalin luego, aplicando la dialéctica nuevamente, es que el curioso que al principio, bueno, se quedaba en la casa, ¿no? Al ver las manifestaciones sociales que están sucediendo, que al final son reprimidas y que, bueno, y que hay muchos caídos, entonces, bueno, prefiere quedarse en su casa. Cuando las manifestaciones adquieren una amplitud tal que no pueden pasar desapercibidas, que necesariamente atraen a todas las capas del proletariado y de otras clases también a la lucha contra la burguesía, ahí es cuando el curioso dialécticamente pasa de quedarse en su casa a salir de su casa y exponerse directamente en la manifestación. Claro, porque como dice Stalin, al cosaco represor que va con su fusta y sobre su caballo, él no puede diferenciar al manifestante decidido y al curioso. A él le pega sin Claro, distinción, como dice, ¿no? No hace distinción ni de sexos, edades e incluso de condición social, azota las espaldas de unos y otros. Es decir, la fusta que levanta y que con la cual reprime el cosaco, observa una igualdad plenamente democrática, lo dice sarcásticamente Stalin entre comillas, ¿no? sí, Con ese estilo tan característico de Stalin, ¿no? sí, sí, Entonces, exacto. Ahí, sí, sucede un fenómeno muy interesante, que lo hablamos previamente, ¿no? Cuando Stalin dice que
Claro, la fusta se utiliza para intimidar a la población, para que no se manifieste. Sin embargo, de instrumento para apaciguar, se convierte en un instrumento que contribuye al despertar, porque todos los curiosos que reciben los golpes se indignan ante esa situación, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, ahí Stalin aplica la dialéctica de nuevo de una forma magistral, ¿no? La unidad y lucha de los contrarios, ¿no? Que pasa de Claro. apaciguar a despertar a las masas. Exactamente, es un contrario dialéctico, apaciguar es todo lo contrario de despertar, y como un contrario puede transformarse en el otro, ¿no? Claro, exactamente. Por eso Stalin dice que al final la represión que hace el Estado contra las masas le hace un gran favor en ese caso a la socialdemocracia, o sea, al movimiento revolucionario, porque al final acelera la revolucionarización del curioso, ¿no? O sea, que dialécticamente pasa a convertirse en revoltoso al ver cómo el Estado, pues, reprime a las masas sangrientamente, ¿no? Claro, y esta lucha, observa Stalin que puede tener caídos, ¿no? Que eh, dice, bueno, que algún manifestante puede morir o puede ser arrestado, digamos, puede ser una pérdida para el movimiento. Sin embargo, ¿no? Sí, sí. Esa pérdida de un militante o de varios, finalmente se verá recompensada por la incorporación al movimiento de miles. Claro, exactamente, ¿no? Hay otra contradicción dialéctica, ¿no? Los soldados caídos y los levantados por las manifestaciones, Claro, que al exactamente. final predomina el aspecto contradictorio de los levantados, ¿no? Que eso lo podemos ver claramente con un ejemplo concreto y muy cercano y muy conocido, que es el de Chile, ¿no? El año pasado y este año también, al principio, antes bueno, de que las cuarentenas obligaran a despejar las calles, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento se podía ver claramente cómo, bueno, la popularidad del presidente de Chile, Piñera, ¿no? Cayó en picada luego de las manifestaciones de una forma impresionante, justamente. Sí, sí, por supuesto, tiene mucho impacto en la población. Y otra cosa que, por ejemplo, también se vio en Chile, en el movimiento estudiantil que luchaba por la educación universitaria gratuita, fue increciendo, porque muchas veces las manifestaciones empiezan de pocos participantes, centenares quizás, y luego se transforman en miles, y luego decenas de miles en en manifestaciones de masas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es un proceso que los marxistas también lo conocemos muy bien, la segunda ley, ¿no? La ley de los saltos cualitativos, ¿no? Cuando eh, pequeñas modificaciones cuantitativas, es decir, pequeño aumento de la cantidad de participantes, de manifestantes, finalmente pega un salto cualitativo y las manifestaciones pasan de ser manifestaciones que no incomodan, que no le molestan a la burguesía, a ser manifestaciones grandiosas de masas que ponen en jaque al sistema político. Claro, bueno, hay otra contradicción dialéctica más que trata Stalin en este texto, ¿no? La de la transformación de la cantidad, ¿no? De que, bueno, que se une al movimiento a lo mejor 100 manifestantes, luego 200, luego 1000 y así, ¿no? O sea, pequeños cambios que al final desembocan en una manifestación masiva, como pasó en Chile. Y Stalin, que tenía, bueno, como buen marxista, como referente histórico nuestro, tenía esa visión científica que es la visión marxista, ¿no? Que al sentido común, al sentir de la mayoría de la población se le escapa, ¿no? Porque, ¿qué dice el hombre de la calle común cuando ve que una manifestación es dispersada por la policía, los principales dirigentes son arrestados, no logran absolutamente nada del pliego de lucha, ¿no? ¿Qué dice? Las Claro, manifestaciones, ahí hay otra cuestión interesante, ¿no? sí,
Sí, que es la cuestión de la forma y el contenido, ¿no? Ujú. Que a simple vista parece como que, como que es una derrota, ¿no? De la clase obrera, las manifestaciones que son dispersadas, pero al final del día, como dice Stalin aquí, ¿no? Dice, bueno, que son victorias pírricas, ¿no? Claro, es una victoria del momento, una victoria táctica del gobierno, que sin embargo, en el largo plazo se puede transformar en una derrota estratégica, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, al final las manifestaciones terminan debilitando tanto al Estado capitalista represor, ¿no? Que pasó en Chile, ¿no? Y que ha pasado también en muchas otras oportunidades que literalmente el Estado se queda sin balas para reprimir y tiene que comprarle a otro Estado, ¿no? Como en Chile pasó que le compraron balas a Israel, por ejemplo. Sí, en Argentina también pasó, en la revuelta popular en el Argentinazo en el 2001, se quedaron sin balas de goma y tuvieron que, empezaron a disparar con balas de plomo, hubo más de 30 muertos en Buenos Aires, en las principales ciudades, en Rosario, en Córdoba, ¿no? Claro, exactamente. Pero también fue una derrota del movimiento popular, del movimiento de masas, pero sin embargo quedó en la historia, todos recordamos esos sucesos históricos, que forman parte de una cadena de acontecimientos históricos para lograr la liberación, ¿no? del proletariado acá en Argentina y el día de mañana de la humanidad. Claro, ahí también hay otra contradicción, que bueno, que Marx ya había tratado en el Manifiesto Comunista, que por eso es tan importante leer el Manifiesto Comunista, ¿no? El libro que vale por 1000, pero bueno, que ahí hace una referencia justamente a las manifestaciones y dice precisamente que si bien a simple vista, digamos que tienen un aspecto negativo, ¿no? Que es como que no logran ningún resultado a veces, o logran resultados muy pequeños que casi no tienen importancia para la lucha del proletariado por su emancipación, pero lo que no se ve tan a simple vista es el largo plazo, ¿no? O sea, su aspecto positivo consiste en que esas manifestaciones al final no tienen un objetivo inmediato, sino que su objetivo es simplemente afianzar la unidad y la conciencia de clase a largo plazo. Exactamente. Sí, Stalin, Lenin también, los dos, vos en ruso, que significa jefe, maestro del proletariado, eh, siempre luchaban contra el espíritu derrotista, ¿no? Ese espíritu de decir, bueno, no logramos nada, no sirvió nada, no. Tenían la visión de largo plazo, la visión estratégica, ¿no? Y una visión absolutamente triunfalista, es decir, una total confianza en las masas, en el espíritu de lucha revolucionario de las masas. Exactamente, sí, sí. Ahí, bueno, refutando a los ultraizquierdistas, ¿no? Que dicen que las manifestaciones sociales son reformistas, ¿no? Entonces no sirven para nada. O sea, se centran solo en el aspecto negativo y no observan que el positivo, que es mucho más importante. Exactamente, son unilaterales, ¿no? Lo que nosotros conocemos como unilaterales, ver solamente una parte, la parte, digamos, negativa, y no ver la parte positiva. En cambio, los grandes dialécticos, nuestros grandes maestros como Lenin, Stalin, Mao, lograban capturar los dos aspectos del fenómeno, ¿no? Claro, porque al final, para decirlo en simples palabras, ¿no? La dialéctica marxista se reduce a eso, ¿no? A ver los dos lados de cada moneda, básicamente. Exactamente. Exactamente. Si no, tenés una versión parcial, una visión, eh, digamos, incompleta, ¿no? Del cuadro histórico. No se Claro, entiende. por eso Lenin y Stalin hablaban de los izquierdistas y los derechistas, ¿no? Dentro del partido, que son Exactamente. hermanos gemelos, porque los izquierdistas ven con un ojo y los derechistas ven con el otro, pero los dos están viendo con un solo ojo, en realidad. Claro, pero es el ojo contrario, digamos. O sea, uno lo ve todo negro, el otro lo ve todo positivo, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, camarada Santino, ¿querés agregar algo más o ya fue suficiente análisis, el breve análisis del texto? No sé, creo que ya analizamos suficiente los aspectos más importantes.
Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos con el compromiso. Si es posible, subimos un video más hoy para, bueno, para que la gente, los nuevos aspirantes a comunistas, tengan una referencia, ¿no? Utilicen nuestros videos como un disparador para luego meterse de lleno en el texto, ¿no? Y sacarle provechos. Las obras completas, el tomo uno del camarada de Stalin son muy instructivas, realmente es una muy buena forma de lograr capturar, entender la dialéctica materialista de una vez por todas, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, muchas gracias, camarada. Venceremos. Venceremos.